ves la Escuela 2 y sus posibilidades de reconstrucción? Claro, esta es una pregunta que tiene dos aspectos. Como la veo, y por otra parte, su posibilidad de reconstrucción está indicando que algo no marcha bien, ¿no? Así que de alguna manera, si el ver es de afuera, ¿no?, por la apariencia externa, te diría que está pintadita y en ocasiones con luces, si eso es ver. Pero cuando me hablas de reconstrucción, ya me meto un poquito más adentro de la realidad de la escuela número 2. Es decir, que no me baso en las apariencias, sino en lo que ella significa en su integridad, ¿no es cierto? La integridad de esta escuela, como de todas las instituciones que tienen una finalidad solidaria y en este caso tan altruista como es la educación, hay aspectos que hacen a esa realidad de lo que se ve y de lo que no se ve, ¿no es cierto? Es decir, hay aspectos, por ejemplo, lo que se ve es el edificio, pero el edificio también tiene aspectos que no se ven con respecto a su historia, cómo se fue transformando, ¿no? Y entonces ahí aparece la historia de los edificios escolares en los que habitó, diríamos, la institución escolar, escuela número 2, es 35 y es 16 primeramente. Bueno, así que está la dimensión histórica, está la dimensión cultural, perteneciente a un pueblo laborioso que en su momento clamó por su creación, está su crecimiento, que también fue de la mano con el crecimiento económico, de las fuentes de trabajo, es decir, que hay una relación directa entre escuela y ese contexto complejo de factores que hacen a la realidad total de la escuela, ¿no es cierto? Y bueno, la larga historia, la historia comienza hacia 1885 cuando se crea la escuela número 2, que todo eso ya está explicado, ¿no? Los pioneros, el aporte de la gente, el pueblo, y otros aspectos tienen que ver, bueno, los cambios de edificio, pero bueno, llegados al presente, realmente la escuela, que aparentemente está muy linda, está mutilada. Mutilada porque hay un sector de su edificio que hace a su integridad total, que está otorgado, no sé cómo, a instituciones ajenas a la misma escuela. Bueno, aquí surge todo un problema que tiene que ver con este presente y con el futuro, ¿no? Porque si pensamos un futuro bueno, positivo, creciente, evidentemente vamos a aspirar a mayor matrícula, a mayor contención de esa matrícula en forma integral, es decir, que reciban la mejor educación, y educación completa y diversa, para lo cual se necesitan también ambientes propicios, ¿no? Por algo existe una disciplina científica de la educación que se llama organización y administración escolar, que hay que conocerla para saber de la importancia de los ambientes físicos para el desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, entonces el futuro está cercenado, porque si realmente la escuela llegase, y ojalá llegue, a tener una matrícula numerosa como tuvo en algún momento de su larga historia, muy vinculada a fuentes de trabajo que también permitía a las familias desarrollarse en forma más positiva y mandar a sus hijos, tener más hijos y mandarlos también a la escuela,
Bueno, probablemente se encuentre que no tiene los espacios que necesitaría. No solo por espacio, sino también por funcionalidad de los mismos, ¿no? Porque parece una idealidad que una escuela tenga laboratorio o que vaya a tener laboratorio. Y bueno, esta escuela lo tuvo y hoy no lo tiene. O una sala de proyecciones, la tuvo y hoy no sé, hasta el momento en que pude comprobar no estaba. Tuvo un museo que lo reconstruimos, que lo creamos, que yo quisiera verlo en pie. No me lo han permitido, porque no he podido ver porque evidentemente no estaba en las condiciones en que lo dejamos las personas que lo manteníamos sin ningún tipo en forma de honorem. Tenía casa habitación que en su momento habitó una consagrada directora que supo defender la institución escolar. En su momento, la señorita Elisa Mejido vivió ahí como 20 años, es decir, es parte de la historia de ese sitio, la casa habitación de la escuela número 2. Después, otra institución estuvo brevemente ahí, el Centro de Investigaciones Educativas, pero tuvo que ceder y pudo cederlo al portero guardián, que vivió otros tantos años ahí, cuidando la escuela, aportando también con su arte desinteresadamente también a los niños, ¿no es cierto? También de él conocemos, hemos explicado mucho quién fue Antonio Fernández Pardo. Bueno, esos sitios hoy no los tenemos. Esos sitios y otros más habría que ir in situ, ¿no? Mirar y comprobar. No lo tenemos. Son uno de ellos, de los dos sitios, fueron dados en préstamo, pero ese préstamo no se cumplió porque se instalaron y con el agravante de colocar rejas y no tener un acceso ni poder compartir las actividades como en un principio se había dispuesto, ¿no? Bueno, es decir, que no se cumplió con lo prometido, a pesar de que desde la escuela se otorgó ese espacio por un tiempo perentorio. Bueno, en el otro caso, claro, es una institución creada. Yo no dudo de la importancia de dicha institución, de su personal, de sus alumnos, de lo que pueden aportar a la sociedad bericense en general, pero evidentemente es mucho más fácil ocupar un sector de una escuela ya construida, y en este caso con el proyecto de 1950, época de Mercante, que pensar en la construcción de un edificio nuevo, porque eso supone también inversión, supone proyecto previo, supone moverse para conseguirlo, como se movieron en general todas las primeras instituciones que nacieron de voluntades realmente protagónicas y autónomas, es decir, no buscar el lugar del otro para instalarse y quedarse cómodamente allí, ¿no? Bueno, entonces aquí hay un dilema de cómo lo veo restringido a la situación y con muchos baches legales, porque yo me pregunto, con todo el sano derecho de ciudadana y de haber aportado muchos de mis años de vida y profesionales a la institución, me pregunto cuál es el marco jurídico que ha otorgado estas sesiones a dos instituciones que parecieran ahora unificadas entre sí. Yo opino desde afuera porque no estoy en el métier del asunto. Diríamos que ha sido una donación, que ha sido un préstamo, ha sido
¿Y quiénes son los responsables? Yo calculo que, y en esto no me equivoco, aquí hay varios responsables. No podemos indilgar la responsabilidad solamente a la dirección de la escuela, cuando sabemos que los directores de escuela generalmente sufren presiones bastante verticalistas para cumplir con lo que se les indica. Que no es fácil defender la autonomía institucional que está basada legalmente, ¿no? Pero bueno, a veces las presiones son más fuertes que las legalidades. ¿Cuál es el marco legal de esta ocupación, ¿no? Y los responsables, no solo la dirección, estoy segura que ha intervenido como corresponsable o responsable, también el sector de inspectores y el consejo escolar del distrito, el municipio y también la Dirección General de Escuelas, ¿no? No se hacen estas cuestiones de ocupación alegremente o porque el que quiera ocupar se instala y se acabó. Siempre hay responsabilidades, siempre hay respaldos. Y esos respaldos tienen que tener legalidad, porque si en la democracia que conquistamos con tanto sacrificio, especialmente de los que ya no están, ¿no es cierto?, los que dieron la vida por la democracia, ahora últimamente hemos recordado en un día de verdad y justicia, que son todos los días de verdad y justicia, sumado a ese, los desaparecidos, por supuesto, desaparecidos de ese momento, y nosotros en la historia tenemos desaparecidos anteriores que gestaron más desaparecidos que los que reconocemos, y los desaparecidos que desgraciadamente tenemos hoy en día también, algunos que ni se saben de dónde ni a dónde van a parar. Bueno, quizá con otra índole, vaya a saber, pero que los tenemos, los tenemos. Claro, me van a preguntar de dónde saco los datos, bueno, pero no importa, no vayamos por otro carril, sigamos tratando de entender esto. Bueno, nosotros tenemos el primer museo de la memoria escolar, y yo creo que lo que no podemos es coartar o romper o hacer desaparecer un lugar como el primer museo de la memoria escolar, que llevaba no casualmente, sino como corresponde, ¿no?, el nombre de un exalumno desaparecido, Luis Alberto Ciancio, ¿no? Entonces, por favor, no nos olvidemos de él, no nos olvidemos del museo, no nos olvidemos de la memoria escolar unida a la memoria general del contexto, y seamos fieles a nuestros relatos, que son muy democráticos, pero las omisiones, las desconfianzas, los prejuicios, muchas veces hace que nos apartemos de la verdadera realidad y verdad, ¿no? Bueno, este es un aspecto, el aspecto legal. Después mencioné el aspecto del espacio. Cuando necesitemos esos espacios no los vamos a tener. Bueno, y quedarían otros aspectos, pero yo creo que el marco legal es fundamental para que sepamos, que lo sepa la comunidad de Berisso, ¿no? ¿Por qué se ha procedido así? ¿Por qué con este procedimiento de achique o de reduccionismo de la escuela se corre el riesgo de cortarle un pedazo de futuro? Porque cuando se necesite todo lo que le pertenece patrimonialmente a la escuela, ya no lo tendrá. Entonces es un reduccionismo, es un achicamiento, ¿no? Y esto ya lo hemos visto en muchísimas instituciones escolares. Hablo en general, pero en particular en Berisso hemos visto reduccionismos. No voy a mencionar cuál, pero escuelas que en su momento fueron un verdadero faro de la educación, como una de las mejores escuelas, se fue reduciendo porque
se fueron otras instituciones ocupando el cuerpo edilicio, ¿no? Que obviamente es material, pero hace a la funcionalidad educativa. Sabemos, y además el aspecto pandémico, ¿no es cierto? Porque para colmo de males nos toma la pandemia, que ha necesitado, y creo que necesita, de espacios abiertos, donde circule el aire, donde los niños no estén conglomerados por más que tengan barbijo, porque el barbijo no reemplaza a los espacios necesarios también. Bueno, es decir, la pandemia no se terminó, y cuanto más espacio tengamos en la escuela, primero para los propios niños, y segundo, ¿por qué no? Si el fundamento fuera de que alguna escuela necesita provisoriamente en el periodo pandémico un espacio que nosotros en ese momento no estamos usando, que no por ello se considera ocioso, sino que es un espacio que lo usamos para fines pedagógicos, y que además lo podemos llegar a prestar por un tiempo medido, no por una eternidad para después una instalación continua, ¿no? Así que bueno, el aspecto legal, el aspecto de la salud, el aspecto del futuro, que está cercenado. Alguna vez dije, quizá coincidentemente, por supuesto, con otros pensamientos, porque nadie inventa nada en este mundo, que nosotros tenemos ruinas y no hemos tenido guerras. Por lo menos hemos tenido las guerras de la independencia y las desgraciadas guerras internas entre los unitarios federales y los pseudo federales, constituidos en verdaderos unitarios a veces también, y según quien cuente la historia. También dicen, ¿no? Y es cierto que la historia la escriben los vencedores. Bueno, será que los vencedores son los que tienen el poder, y con el poder es un verbo, el poder, que siempre se necesita del acompañamiento de otro verbo, poder hacer, porque el poder en sí mismo es medio vacío, pero el hacer va con el poder. Entonces, cuando se tiene un poder que viene como mandato del pueblo, es un auténtico poder, siempre que lo que se promete como proyecto al pueblo para que el pueblo vote, después se cumpla. Porque a veces se interpreta, desgraciadamente, que poder es el que ganó la elección. Y la elección se gana día a día con el hacer, ¿no es cierto? Porque por suerte las elecciones le dan al ciudadano la posibilidad de elegir y bueno, también de cambiar, ¿no es cierto? Porque nadie es dueño de la total verdad, y mejoría de todas las cosas. Entonces, que haya cambios me parece muy bueno, pero el poder es poder hacer, y el poder, cuando se ejerce solito, sin tener en cuenta la comunicación con el pueblo que nos ha dado ese poder, evidentemente de democrático se constituye en autocrático. Es decir, yo hago esto porque a mí me eligieron y a nadie le importa, o a nadie le debe de importar si lo hago bien o lo hago mal. Y no es así, tiene que haber siempre una comunicación continua entre el ciudadano y el elegido, y el elegido y el ciudadano. Para lo cual se necesitan ciudadanos protagónicos, ¿no es cierto? Y no violentos, porque yo decía hoy que, hace un ratito, que tuvimos ruinas y no tuvimos guerras. Bueno, mencioné algunas guerras que tuvimos desgraciadas, algunas, las de la independencia, que nos permitió ser un país independiente, porque fueron guerras, diríamos, en defensa de una autonomía, ¿no es cierto? Es la base de la república, la autonomía, es decir, el derecho de lo que te pertenece, que hace a tu identidad. Bueno, pero desgraciadamente tenemos otro tipo de guerras nosotros, o llamémosle rencillas, que no nos dejan crecer.
Entonces, uno piensa una cosa, el otro piensa la otra cosa, y la realidad pasa por otro lado, y a esa realidad no la mejoramos, no la mantenemos, se nos viene abajo, y finalmente tenemos ruinas sin haber tenido un enfrentamiento armado. Hemos tenido una guerra fría, como quien dice, una guerra fría que también deja ruinas y produce achicamientos, ¿no? Reduccionismos desgraciados, porque si en algún momento de la historia se pudo construir algo grande y bueno para los destinatarios, ¿por qué reducirlo? ¿Por qué achicarlo? ¿Cuál es la razón o el motivo? No hay ni razón, no hay motivo, no hay fundamento, pero la democracia que hemos conquistado, y que es una conquista, por suerte, que se va expandiendo en el mundo, nos ha costado mucho sacrificio y nos da derechos a que las cosas buenas no se pierdan, que se pueden cambiarse, pero para mejor. Y para cambiar para mejor hay que tener en cuenta las buenas experiencias anteriores, porque si destruimos y sobre las ruinas queremos construir, sin tener en cuenta lo positivo realizado, realmente empezamos la historia de nuevo. Y la verdadera historia no se hace comenzando cada rato, sino que se hace sobre la base de los buenos aportes para ir creciendo constructivamente el más y el mejor, para lograr una vida digna, compatible con la naturaleza. Porque el otro aspecto que desgraciadamente se ignora, porque todavía no está instalado en la medida en que se debe de instalar, es el tema ecológico, el tema de que el planeta se nos está, en nuestro escenario, el escenario de la historia, se está destruyendo, y no se está destruyendo por sí mismo, sino por la equivocada acción del hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no se desarrollan las energías alternativas? Y sin embargo, hoy en día hasta nos peleamos por el petróleo y como siempre, y los derivados del petróleo. Y se utilizan, no todos, pero ya tenemos la desgraciada cuestión de la invasión que se produce sobre un país autónomo. Se está utilizando una tecnología terrorífica con combustibles que son fósiles. Bueno, también está lo atómico, que Dios nos libre y nos guarde, porque con eso no se salva a nadie, ni los que se enfrentan, ni nadie, ¿no? Ni los que ponen la cabeza en el hueco como el avestruz. Entonces, ignorar los llamados del planeta es impresionante. Por ejemplo, uno como educador pone su aporte. Yo recuerdo, por ejemplo, el aporte de la limpieza de playas, ¿no es cierto? Los chicos, desde 1998 al 2013, y no sé si hasta el 2014, iban a las playas, chicos de distintas escuelas, nuestra escuela y la escuela número 2 y las demás, de la región. Por supuesto no iban todos los chicos, porque no se puede tener una logística que les dé la seguridad a todos, pero sí lográbamos lo básico que hay que lograr en el cuidado de lo que se hace. Y resulta que los chicos registraban en planillas cuáles eran los residuos que más se encontraban, el porcentaje, y siempre lo que aparecían eran los plásticos, las botellas, las bolsas, bueno. Y resulta que hoy en día, cuando uno lee una noticia en un periódico que se ocupe de esto, pero nadie en general es noticia, están los microplásticos que se incorporan a la tierra, que algunos vegetales, como puede ser la zanahoria, absorben, lo incorporan a su organismo. Nosotros comemos la zanahoria, incorporamos en nuestro organismo microplásticos que después producen enfermedades rarísimas, porque hay enfermedades emergentes, ¿no? Y están, mejor ni hablar de las reemergentes, como puede ser la rabia,
¿no? Porque también no hay que olvidarse, hablamos de vacunas, pero hablemos de vacunas, no solamente vacuna, porque la rabia es terrorífica, y bueno, y sin embargo, y hay toda una relación entre murciélagos, gatos, perros, humanos, bueno, y resulta que, como los grandes líderes, los pueblos se dan cuenta porque los pueblos padecen, como padece un trabajador de la tierra que le indican poner glifosato y no siempre está quien le controle la colocación de eso y se está envenenando con lo que toca o con lo que respira. Bueno, evidentemente los chicos lo aprenden, lo llevan al hogar, los padres lo aceptan, pero ¿qué está pasando en las conducciones políticas para que no haya no se revierta esto, pero no como una cosa del momento y después se abandona, como una continuidad para que llegado el momento, bueno, tengamos lo alternativo tan desarrollado como aquello que, por más que, por un lado que se va a agotar y por el otro lado que lo van a cortar los poderosos, dueños de la fuerza bruta, diríamos, porque con las armas y con las invasiones y con la falta de respeto a las autonomías de los países que se constituyeron como república, realmente únicamente la fuerza bruta, ¿no? Puede entender, puede hacer lo que está haciendo. Y no ven el problema del planeta. El planeta día a día. El otro día se produjo una brecha en un témpano en la Antártida. En un sector de la Antártida, creo, me parece que era oeste, no, si mal no me equivoco. Una brecha es el derretimiento por la influencia del calor, del calentamiento global. Bueno, entonces, esto hay que cambiarlo ya, ahora, ¿no? Y vuelvo a recordar una frase que yo encontré y que fue parte de mi guía profesional y de vida, que decía: la humanidad ha tardado 30 siglos en tomar empuje y solo le faltan 30 años para frenar antes del abismo. Y esa frase, Henri Bousquet creo que era el autor, y había el libro tenía una figura de una mujer con máscara que provee gas, oxígeno, y llevaba en el carrito al niño, a su hijo, con una máscara igual, para no asfixiarse por la contaminación atmosférica. Y ese libro yo lo encontré en el año 1975. Entonces, si hacemos la cuenta, diríamos que llegamos ya al final del abismo, pero espero que el abismo sea un poquito más profundo y que nos dé tiempo para ver qué alternativa tenemos, qué nos podemos ingeniar para no caer, no estrellarnos en el abismo de que un planeta sea después que no se pueda vivir en él. Bueno, entonces cuando a mí me dicen cuál es el futuro de la escuela, me fui del planeta a un punto que se llama Berisso. Y a un punto más, no digo chiquito, porque para mí es muy grande, dentro de Berisso, que es escuela número 2. Sin despreciar ningunas hermanas escuelas, pero no deja de ser una escuela madre, porque a través de ella se generaron un montón de otras escuelas. Bueno, a través de ella y del sentimiento común de la gente que ha valorado la educación. Por suerte, muchos padres, muchas familias, mucha gente de trabajo. También ha habido funcionarios, como no, pero bueno, por suerte hay gente positiva que aporta a lo positivo. Ha llegado mi nieta y se ha hecho sentir. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo andás, mi amor? ¿Bien? Bien. Bárbara. Estamos terminando aquí. Por eso que
hablar de futuro en lo concreto y lo más chiquitito es un poco difícil cuando lo que no está todavía asegurado es un futuro de contexto, ¿no es cierto? Ya sea local, ya sea municipal, ya sea provincial, ya sea nacional, internacional, mejor no hablemos porque eso está candente. Bueno, no sé, Guille, si quieres alguna otra cosita. Es decir, sí. ¿Tiene futuro la Escuela 2? Sí, futuro. Mira, el día que la Escuela 2 no tenga futuro, ni las escuelas tengan futuro, será el día en que los hombres serán Caín y Abel. Y me parece que con la ganancia de Caín. Bueno, gracias. Gracias. Un beso a todos. Los quiero mucho. ¿Terminaron?